Muy buenas noches, estamos en el Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Les agradecemos que nos acompañen como cada jueves. En este último Envite de la temporada tomaremos también vacaciones, en un Envite además que coincide con la celebración este fin de semana del 12º Congreso Regional del Partido Socialista Canario, el primer congreso en los últimos 20 años que el PSOE celebra en Canarias estando en el gobierno de Canarias. Es también un envite que coincide con un momento candente en Europa, 48 horas, todas ellas horas de la verdad para la Unión Europea, en la cumbre que ha comenzado hoy y que se celebra en Bruselas, de la que depende la vida de todos nosotros, aquí y en cualquier lugar de Europa, pendientes de eso, como de la Eurocopa, uno de los pocos motivos de satisfacción y felicidad de los ciudadanos de este país, y pendientes casi como una metáfora de los temblores de la Isla del Hierro. Una metáfora porque ahí sigue pasando lo que nos pasa luego en la vida cotidiana, que no estamos tranquilos. Señor Cruz, Julio Cruz, secretario de organización del PSOE Canario, gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Lo del hierro es casi eso, una metáfora de cómo estamos, ¿no? Sí, estamos temblando todos. Temblando, bueno. Bueno, vamos a ver. Nos acompaña el secretario de organización del Partido Socialista Canario, Julio Cruz, que hoy, Emilia González, estará con nosotros toda la noche ante una batería de preguntas seguro que muy interesantes. Segurísimo. Hola, muy buenas noches. En este último envite de la temporada avanzamos ya a algunos de los temas que se abordarán esta noche. Este fin de semana se celebrará el 12º Congreso Ordinario del PSOE en las Islas. Se sabrá quién es el secretario general, cargo al que se presenta para su reelección José Miguel Pérez. Hasta el momento es la única candidatura que se ha presentado, respaldada por el secretario de organización Julio Cruz, nuestro invitado, que hoy mismo ha presentado la hoja de ruta a seguir. Recorrerá desde la etapa de crisis que estamos atravesando hasta los nuevos retos de un partido en transformación. Partido que además comparte responsabilidades en el gobierno de Canarias desde hace más de un año junto a Coalición Canaria. Tras años en la oposición, el PSOE ocupa la vicepresidencia del gobierno y 3 consejerías. Este pacto no estuvo exento de críticas por parte del Partido Popular y muchos le pusieron fecha de caducidad ante la llegada del PP al gobierno del Estado, pero lo cierto es que desde ambos partidos le auguran una buena salud. Y otro asunto del que seguro hablaremos mucho esta noche, la reunión celebrada en Madrid este miércoles entre el presidente de Canarias, Paulino Ribero, y la ministra de Fomento, Ana Pastor. En este encuentro, Ribero ha insistido en la necesidad de que se utilice un sistema informático para gestionar el descuento a los residentes a la hora de viajar y no tener que presentar el certificado de residencia. El presidente además ha criticado que la bonificación de las tasas aéreas se vaya a aplicar a Baleares y no a Canarias. Estos y otros muchos asuntos saldrán esta noche a la mesa del envite, que hoy, como cada jueves, está rodeada por periodistas. Les presento. Nos acompaña Juan Manuel Pardellas, periodista. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, buenas noches. Buenas noches, Santiago Negrín, jefe informativo de Radio Club Tenerife. Buenas noches, Santiago. Hola, Emilia. Bienvenido. Almudena Sánchez, redactora de Canarias 7. Buenas noches, Almudena. Buenas noches. Y Enrique Betancourt, subdirector de 7.7 Radio. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Emilia. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro invitado, Carmelo, cuando quieras. Vamos a arrancar ya así. Hoy nuestro invitado, que es abogado de la Isla de La Gomera, un hombre que hace política, yo lo asocio mucho al Parlamento de Canarias, porque usted es de los veteranos, de los históricos, tiene un cargo importante en su partido, secretario de organización, que en la cúpula del PSOE es como el número 2 prácticamente, ¿no?, después del secretario general. Se enfrentan ustedes, o mejor dicho, afrontan un congreso con una novedad que antes apuntaba, que en 20 años ustedes no han celebrado otro congreso como este, estando en el gobierno. ¿Eso cambia algo, lo que pueda salir del congreso? Bueno, cambia la responsabilidad del partido. El partido en Canarias se presenta a un congreso en una etapa difícil para todos los ciudadanos. El partido es el reflejo también de la sociedad en la que vivimos y por lo tanto de la situación complicada que viven los ciudadanos, y al mismo tiempo con una gran responsabilidad porque el Partido Socialista en estos momentos tiene responsabilidades en la mayoría de los ayuntamientos de Canarias. Tenemos el presidente de la FECAM, lo que significa que gobernamos la mayoría de los ayuntamientos con alcaldes del Partido Socialista, cogobernamos en otros varios ayuntamientos, cogobernamos en 6 cabildos de los 7 insulares y estamos en el gobierno de Canarias. Por lo tanto, tenemos una alta responsabilidad con los ciudadanos de Canarias y ese es un hecho que marca fundamentalmente el devenir del partido y la posición y lo que queremos mejorar del partido de cara a esos ciudadanos y de cara a esa acción de gobierno que es lo que el partido siempre quiere para mejorar la sociedad. ¿Sabe usted que el secretario general de su partido, Alfredo Pérez Rubén,
Rubalcaba asistirá a la clausura pensando no solo lo que estaba pasando en el Congreso en Canarias de su partido, sino lo que está pasando también en Bruselas. Ya para el domingo se sabrá lo que ha pasado, puesto que esta cumbre empieza hoy, acaba mañana. Pero estará la secuela de un fin de semana en el que a ver cómo se digiere lo que ahí se acuerde. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí en esa reunión tan importante? Yo creo que el deseo, al menos, es que se llegue a un acuerdo en la Unión Europea de más Europa y no menos Europa. En estos últimos meses, la crisis del euro, la acción que nos está afectando de una manera muy notable a los países mediterráneos, sobre todo a España, a Portugal, a Grecia, a Italia, y de los que nos han rescatado a España y a Italia, pues tiene mucho que ver con una posición de menos Europa o más Europa. Yo creo que ahí se tiene que apostar por más Europa. La posición y la victoria del Partido Socialista en Francia creo que es una decisión del pueblo francés que nos va a beneficiar de una manera importante a todos los ciudadanos europeos, y espero que en esta comisión, en esta cumbre, se llegue a acuerdos que impliquen una apuesta por el euro, una apuesta por la solidaridad, una apuesta porque seamos más europeos y una mayor integración económica, financiera, etcétera, que implica también una mayor integración en los riesgos que ahora corremos como economía dentro de la Unión. No es ninguna broma, porque si se aprueba el plan de crecimiento y empleo que se está cocinando, ya se habla de 130.000 millones de liquidez para Europa. A España le tocaría unos 10.000 millones. Si eso viene, si hay créditos por ese volumen, algo le tocará a Canarias. Pero dicen que el coco es Alemania. ¿Usted apuesta porque en la final de la Eurocopa nos va a tocar Alemania o Italia? Yo creo que nos va a tocar Alemania individualmente, y creo que es para nosotros, desde el punto de vista futbolístico, más asequible. Desde el punto de vista económico, evidentemente no, pero espero que esa victoria de España ayer y la buena Eurocopa que hacemos sirva también, que ese fútbol que se practica en Europa sirva para que los dirigentes y los líderes lleguen a acuerdos, y ese fair play del fútbol se traduzca en acuerdos que apuesten por los ciudadanos. En definitiva, no solo nos afectan a los españoles, nos afectan a todos los ciudadanos europeos. 500 millones de personas dependemos de lo que deciden 25 personas o 30 personas, y todos estamos preocupados, y por lo tanto la apuesta es porque no se equivoquen, porque tomen decisiones correctas, porque lo que acuerdan en Bruselas nos afecta en La Gomera, en Berlín o en El Hierro. Es decir, nos afecta desde lo más cercano al centro de Europa a lo más lejano, ¿no? Así es. Por cierto, hay dos canarios en esa selección, la española, Pedrito y Silva. Vamos a comenzar, Emilia, con el Congreso del PSOE. Exactamente, vamos a poner los primeros temas sobre la mesa. Los partidos políticos en Canarias han ido renovando sus órganos de dirección. Primero fue el Partido Popular, Coalición Canaria lo hizo hace 2 semanas, y este fin de semana toca el Partido Socialista. Se reúnen en el sur de Tenerife para elegir secretario general. Por ahora solo hay una candidatura, la de José Miguel Pérez, que opta a la reelección. El 21 de marzo de 2010 sustituía en el cargo a Juan Fernando López Aguilar, y en aquella ocasión los socialistas se enfrentaban al Congreso con 3 candidaturas, aunque finalmente Pérez se imponía al palmero Manuel Marcos. Lo han acompañado en esta andadura Dolores Padrón como presidenta del partido y nuestro invitado Julio Cruz como secretario de organización. Este domingo se sabrá si repiten o no en sus cargos. Este mismo día, además, como decía Carmelo, estarán acompañados por grandes nombres del partido, entre ellos Alfredo Pérez Rubalcaba. En 2010, José Miguel Pérez se convirtió en secretario general de los socialistas canarios, y poco más de un año después juraba su cargo como consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, además de vicepresidente del Gobierno de Canarias. Con el pacto con Coalición Canaria, el PSOE volvía a formar parte del Ejecutivo después de casi 20 años. Una alianza que se rubricaba, no sin antes estar rodeada de polémica por las declaraciones de José Manuel Soria, líder del Partido Popular, sobre supuestos contactos con los nacionalistas para formar gobierno. Ha pasado ya más de un año, y durante este tiempo también se han celebrado elecciones generales que han cambiado el panorama político y las relaciones Canarias-Estado. El Partido Popular conseguiría mayoría absoluta, se han producido también recortes presupuestarios, y el Gobierno de Canarias ha manifestado que no solo no está de acuerdo con estos recortes, sino que coinciden en reprobar el trato que el Estado ha dado a Canarias. Y esta semana ha tenido lugar el último pleno del actual periodo de sesiones en el Parlamento de Canarias. El empleo y la necesidad de buscar herramientas para la creación de nuevos puestos de trabajo han sido parte muy destacada de este último debate en la Cámara Regional. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos. El empleo, ese gran problema, el problema
que trae de cabeza a todos los canarios. El problema número 1. Juanma Pardilla, comienzan las preguntas. Buenas noches, señor Cruz. El Parlamento ha sido de las instituciones, el Parlamento de Canarias, que más ha tardado en todo el país en hacer públicas las nóminas de sus diputados y de los miembros de la Cámara. Y el PSOE, en un momento dado, durante todo este periodo, ha perdido la oportunidad de hacer públicas las cuentas de sus propios diputados al margen de lo que decidiera la Cámara. No lo hicieron entonces, y cuando aprueban un plan de ajuste solo lo hacen por 200 euros, es decir, siguen cobrando por ir a trabajar, por ejemplo, que esto es inaudito en el resto de las empresas. Cada vez que hay un pleno, cada vez que hay una comisión, ustedes cobran por ir también. ¿Cuándo cree que llegará el momento de ajustarse el cinturón como lo están haciendo el resto de los ciudadanos? Porque luego se quejarán de que la gente siga perdiendo la confianza en los políticos, pero es que la verdad, a no ser que usted me lo explique esta noche bien, no están poniendo mucho de su lado. Yo creo que el Parlamento ha adoptado decisiones. Las decisiones son conjuntas, son de todos los 4 partidos políticos que formamos parte de la Cámara en estos momentos y por lo tanto se ha hecho público, se ha acordado y se ha hecho público los sueldos. La reducción no es tan así como usted señala. El Parlamento de Canarias no es una institución igual que el resto de las instituciones en cuanto a su composición. Es decir, un cabildo, sus componentes son de la isla que correspondan y viven en esa isla. El Parlamento de Canarias son personas que viven en las 7 islas y por lo tanto tienen unos gastos que no tienen el resto, que son los traslados, las correspondientes dietas de comida, etcétera. Es lo que se le paga de más en relación al sueldo, es decir, unas dietas adecuadas a la situación concreta que se han reducido de una manera notable. Ya no se habían subido desde el año 2003, creo que era la última subida que se produjo en esas dietas, y el sueldo se ha reducido en 200 euros aproximadamente mensual. Yo creo que es una reducción importante. Puede ser más, puede ser menos, es discutible. ¿El sueldo es muy grande o muy pequeño? Yo creo que está dentro de los parámetros globales de un funcionario del Grupo A ordinario. No hay un sueldo excesivo en el Parlamento, desde mi punto de vista, y muy por debajo del resto de los parlamentarios del resto de España. Es decir, que esa es la realidad. Los sueldos están públicos, son sueldos brutos los que están publicados, evidentemente hay que hacer las retenciones correspondientes, y el sueldo es un sueldo normal para un nivel de un licenciado, de una persona que tiene una profesión y que tiene una actividad generalmente pues bien remunerada en el sector privado. Almudena. Buenas noches, señor Cruz. Ya que mi compañero ha introducido el tema de los sueldos en el Parlamento, quería precisarle una cosa. En realidad, cada 4 años se publican en el Boletín Oficial del Parlamento, ¿no? La historia estaba en que ustedes, en la última modificación del reglamento, prometieron publicarlos en la web directamente, cosa que todavía no han hecho. Y usted habla, en concreto, usted habla de dietas por desplazamiento. Eso casi se puede entender más o menos. Pero lo que se sigue sin entender es que un diputado que sea portavoz siga cobrando una dieta por el hecho de ser portavoz. O usted, como miembro de la mesa, siga cobrando una dieta solamente por abrir la puerta de su despacho. O incluso, hombre... Sí, señor Cruz, y usted lo sabe. Y también ahora se ha introducido una nueva dieta, por si no eran pocas, por videoconferencia. O sea, cada vez que se asista a una reunión por videoconferencia también se cobra una dieta. Bueno, entonces, los recortes, la verdad, y además, permítame una precisión también, con esto de la crisis, no sé cuántos licenciados cobrarán entre 2.000 y 3.000 euros brutos, ¿no? No sé cuántos licenciados podrán cobrar en el mundo privado esa cantidad de dinero al mes. Bueno, el número de la cantidad se puede discutir, ¿no? Yo no sé si lo que prefieren es tener un diputado que cobre 1.000 euros, o cobre 500, o cobre 2.000, o cobre 3.000. Lo que yo le quiero decir es que es aproximadamente lo que es un grupo A, es decir, cualquier funcionario, muchos de los funcionarios que trabajan en la administración cobran más que un diputado, muchos consejeros de cabildos y alcaldes cobran mucho más que un diputado. Lo de la asistencia, usted como señala que por abrir la puerta pagan eso, le puedo asegurar que no.
No, las dietas se han reducido de una manera importante y se han establecido una dieta única para los portavoces. Los portavoces tienen una actividad distinta, una actividad que tiene mucho más reuniones y tienen que estar, porque lo ordinario es que se pagaba solo cuando habían reuniones o sesiones plenarias o sesiones de comisiones, pero aparte de las sesiones plenarias y comisiones, los miembros de la mesa tenemos otra actividad distinta que es lo de la propia administración, es decir, la gestión ordinaria del Parlamento, desde la tramitación del papeleo correspondiente, sí, pero que está delegada, es como si a mí me, transferida. Si a mí me pagaran por ser periodista de prensa escrita, o si a mí me pagaran por escribir una letra detrás de la otra, ¿no? Hombre, yo me supongo o sea, que a usted por ser periodista le pagan, ¿no? Digo yo. Sí, pero no nos dan dietas por entrar en la redacción. Pero no por la categoría que tengan. Es decir, hay una diferencia importante de las dietas, que es que los diputados no son de Tenerife. Los diputados de Tenerife son 15. El resto de los diputados vienen de Gran Canaria, vienen de Lanzarote, vienen de Fuerteventura, vienen de La Gomera, vienen del Hierro. Y ahí tiene unos gastos. No confunda las dietas por desplazamiento. Yo no, es que las dietas son por desplazamiento. No estoy cuestionando ni siquiera esa dieta por desplazamiento. Pues entonces, ¿cuál otra? Yo estoy cuestionando la dieta que ustedes cobran, en concreto, los 5 miembros de la mesa que siguen cobrando una dieta. Ahora se le llama por gestionar las actividades de la mesa, pero es que antes se le llamaba por dieta de despacho y usted lo sabe bien, señor Cruz. Antes había, y eso lo hemos eliminado, es una dieta. Esa dieta es decir, no se ha eliminado. Si yo me desplazo el día, le digo un ejemplo, el día 4 tengo una mesa de contratación que yo soy el presidente, pues me tengo que desplazar de La Gomera, no tengo sesión ninguna, en el mes de julio no hay sesiones ordinarias y tengo que venir. Lo lógico es que me pague una dieta, igual que cualquier miembro del gobierno, cualquier jefe de servicio que va a Gran Canaria, cualquier acción política o de gestión ordinaria de su servicio, pues le pagan la dieta correspondiente que está establecida en la función pública y no son unas dietas excesivas, son unas dietas adecuadas a la realidad que se está y conforme a la legislación establecida, que es una legislación general para todo el país. No hay, es decir, no hay unas dietas y un dinero que se paga por no hacer nada, eso no es verdad. Se paga por hacer un trabajo y por ir a unas reuniones exactas de despacho. Buenas noches, señor Cruz. Buenas noches. A mí me preocupa este tema porque se enmarca dentro de un ámbito de desprestigio analizado de la política, ¿no? Y creo que aquí se han cometido algunos errores. Por ejemplo, en primer lugar, la transparencia. Creo que no hace falta que nadie presione para que la sociedad conozca los sueldos de nuestros parlamentarios. Creo que eso debe ser automático, porque son servidores públicos. Luego no entiendo mucho que el descuento ese que se ha hecho no se aplique desde enero. Creo que lo he entendido así. Cuando a todos los funcionarios públicos se les aplica con fecha 1 de enero. Se establece una discriminación que creo que no les viene bien a ustedes, además, en la imagen de la política. Y además eso se suma a otras acciones que van en la misma línea. Por ejemplo, el debate que ha habido esta semana sobre los sueldos del presidente que introduce el Partido Popular. Me parece que es una cosa fuera de lugar el saber si el presidente se gastó o no, si el viaje... Bueno, una frase que es, los viajes se valoran en función de los éxitos logrados. Con lo que el señor Soria tendrá que devolver dinero al Estado por el viaje a Argentina, ¿no? Porque fue a intentar salvar a Repsol y a la semana siguiente la nacionalizaron. No fue un éxito, fue un fracaso, ¿no? Luego, ese viaje no se justifica. Se equivocan los que dentro de la política, echando basura al contrario, creen que solo se perjudica al contrario, se echa basura sobre la política. Y ustedes creo que tienen que cambiar ese chip y convertir el Parlamento en discusión de cosas serias y no de tú más, porque al final no perjudica al que recibe la crítica solo, al final es una mancha que se extiende en toda la política. Creo que deberían reflexionar y ser más autocríticos los parlamentarios. Yo estoy de acuerdo con usted en el análisis, es decir, yo creo que aquí se informa mucho en muchas de las cuestiones que se dicen en relación a este tema. No es un tema tabú ni se esconde absolutamente nada, es decir, el sueldo de los diputados se tiene que publicar, se ha publicado, ya está en la página web, porque está en el boletín oficial que se publica en la página web, está en la página web del Parlamento, no sé cómo está exactamente, pero sí sé que está publicado, igual que el del resto de los... En relación a la reducción del 5%, ten en cuenta
cuenta que el Parlamento es una administración distinta, no es el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, la administración autonómica es una administración, la parlamentaria es otra administración, igual que el cabildo es otra administración y los ayuntamientos es otra administración. Los ayuntamientos no se han reducido absolutamente nada. El cabildo no se ha reducido absolutamente nada. El Parlamento sí ha reducido. Hemos reducido la masa salarial, un 5% total. Hemos además aplicado otras medidas restrictivas y de reducción de gastos en la gestión ordinaria, horas extras y de gestión de cuestiones, digamos, de ámbito social, de ayudas, etcétera, que estaban establecidas. Y yo creo que se hace un flaco favor cuando se intenta desprestigiar a la política o al propio Parlamento en función de que si cobran más o cobran menos. Yo creo que los sueldos están, y los sueldos no son excesivos, se pueden considerar más altos o menos altos, pero son realmente similares a cualquier otro parlamento, más bajo que otro parlamento, con la particularidad en relación a las dietas de que en Canarias 60 diputados viven solo 15 en Tenerife y el resto se tienen que desplazar. Por lo tanto, este parlamento en ese aspecto es más caro que el de Andalucía o el de Asturias, que van en coche y van todos a dormir a su casa. Aquí no, aquí hay que muchos tienen que dormir en la isla de Tenerife. Es que tiene que haber más transparencia, estoy de acuerdo con usted, pero es que no hay nada que esconder porque está todo diáfano y no hay nada oculto ni nada perverso en los temas. Santi. Buenas noches, señor Cruz. Mire, yo voy a ir un poco más allá que mis compañeros, incluso abundando en lo que decía Enrique. Es una cuestión ideológica, es decir, en una comunidad en la que tenemos ahora mismo el 32% de paro, con previsiones de las patronales canarias de llegar al 36% antes de final de año, ¿a ustedes no les da cierta vergüenza? Igual es un tema un poco fuerte, vamos a decir cierta, no sé, cierto pensamiento, cierta reflexión, cuando por ejemplo se publican esos datos como se publicaron hace 2 meses y ustedes a los 2 días tenían un pleno y estaban hablando del petróleo. ¿Cree usted que los temas que se están tratando en el Parlamento de Canarias corresponden con la realidad de lo que está viviendo la sociedad canaria? Es decir, yo he visto, y usted corríjame si no, broncas parlamentarias, chillidos, portazos, y creo que eso no corresponde con lo que ahora mismo quiero ir la sociedad. Es decir, creo que cada vez que en el Parlamento de Canarias se debate un tema que no tiene que ver con la realidad canaria, ustedes están dando un espectáculo que no es lo que espera la gente. Lo que se debate en el Parlamento es lo que fijan los grupos parlamentarios. Pues igual había que pensarse. Evidentemente la mesa no tiene el orden del día, lo establecen los grupos y de qué se habla. Yo creo que con carácter general el Parlamento habla de la actualidad política, de las necesidades. Hay a veces, no le quito, a veces también la anécdota, a veces también el detalle concreto es lo que sale ante la opinión pública, lo que señala usted un portazo, lo que sea. Pero se debate de los temas que preocupan a los ciudadanos, se debate de empleo, se debate de sanidad, se debate de transporte, de los servicios públicos, eso es lo más que se debate. El Parlamento tiene, en cada pleno tiene aproximadamente 20, 25 puntos en el orden del día y solo 20 preguntas además, donde se trata de lo divino y de lo humano. Que hay que hablar del petróleo, evidentemente hay que hablar del petróleo, pero hay que hablar de lo demás. En este pleno, como señalaba antes el responsable del programa, pues se ha hablado muchísimo de empleo en el Parlamento de Canarias y es un tema que nos afecta de ordinario. En estos 2 meses o 3 meses hemos hablado de transporte muchísimo, porque nos está afectando a la isla de Hierro, a todas las islas en general. Es decir, en la realidad hemos debatido 2 leyes, estamos debatiendo algunas otras. Hay una propuesta de estudio que está trabajando una subcomisión sobre la educación en Canarias. Es decir, hay actividad en positivo, mucha actividad en positivo. Yo creo que quizás el Parlamento ante la opinión pública no ha sabido vender, por ponerlo en términos groseros quizás o trazos largos, la actividad, porque se hace mucha actividad en que los temas de las islas se tratan en el Parlamento, desde lo que pasa en un centro de salud o un problema de la administración, a los informes correspondientes del diputado del común, la audiencia de cuentas. Es decir, hay mucha actividad en el Parlamento. Lo que pasa es que a veces sale eso, la anécdota, el portazo, el hecho que está mal, pero realmente ese no es el trabajo ordinario del Parlamento de Canarias. Respecto al Congreso que su partido celebra este fin de semana, solo hay un candidato, el actual secretario general. ¿Puede caber alguna sorpresa en ese Congreso?
sorpresas siempre pueden caber. Es decir, el Partido Socialista no es otro partido que hizo un congreso, no el último, sino el anterior, que ahora está en la oposición, que cuando entraron al Congreso, el Partido Popular ya tenía la mesa del Congreso, ya tenía el secretario general, ya tenía la ejecutiva designada. Aquí no, aquí hay una propuesta. Solo se podrá presentar candidaturas después de la gestión de la ejecutiva actual y de los órganos, del resto de los órganos regionales, comités, etcétera, y durante un tiempo, y tienen que ser avalados entre el 20 y el 30%, porque no puede pasar del 30% de los delegados acreditados en el Congreso. Por lo tanto, hay un mecanismo que garantiza la democracia interna, que garantiza la participación y que todos los militantes que quieran y consigan los avales se puedan presentar. Hasta ahora sí es cierto que la única persona que ha dicho que quiere presentarse y que va a presentarse es el propio secretario general actual, José Miguel Pérez. En ese contexto es difícil. No preveo que haya ningún otro, pero no porque él no lo pueda ver, sino porque no lo ha manifestado públicamente, pero esperaremos al Congreso. Juanma. Sí, y hablando de José Miguel Pérez, ¿cuál es su cartera de éxitos? ¿Cómo se va a presentar ante los militantes? ¿Usted podría detallar esta noche cuál es el certificado que acredita que él debiera seguir siendo el secretario general? Y sobre todo, y yo creo que más importante, usted, como su número 2, ¿cómo va a combatir el autismo de José Miguel Pérez, ese error estratégico, creo yo, que en un líder de su identidad, de encastillarse solo en Gran Canaria y que comience a trabajar por un proyecto netamente canario? No le comparto esa apreciación. En primer lugar, lo que manifieste lo hará él, que es el secretario general y es el candidato, no yo personalmente. Pero sí creo que José Miguel Pérez reúne cualidades muy sólidas para seguir siendo el secretario general del PSOE. Primero por las acciones y el trabajo desarrollado. En 2 años este partido estaba en una situación concreta y con unos resultados electorales muy difíciles, con una ola nacional también muy complicada, que nos ha pasado factura al Partido Socialista a nivel nacional y a nivel canario y a nivel local, pues hemos gestionado, de alguna manera gestionado el que estemos después de 20 años, de 18 años en el gobierno de Canarias. Yo creo que ese es un éxito importante porque era un anhelo, era una decisión, era una posición del Partido Socialista. El Partido Socialista no está para estar en la oposición. El Partido Socialista es un partido de gobierno y quiere estar en el gobierno para cambiar la sociedad desde la toma de decisión del poder político que son los gobiernos. Y yo creo que no es un secretario general autista, todo lo contrario. Él participa, está en Tenerife, está en Gran Canaria, está en todas las islas. Se puede tener una apreciación de que no sea, digamos, tal como algún otro que habla mucho, que dice muchas cosas en la prensa, que está todos los días generando polémica. Es un tío de mucho más trabajo, de mucho más seriedad en el análisis y en la acción política en la posición donde está en estos momentos. Creo que está haciendo un buen trabajo en el gobierno. Ha hecho un buen trabajo en el Partido Socialista Obrero Español en Canarias, y Canarias, el Partido Socialista, está hoy en el centro de la actividad y de la acción política. Ahora hay que actualizar ese proyecto. Venimos de un congreso extraordinario. Él no ha acabado una etapa, no ha podido desarrollar, por razones obvias, de que se entró en un congreso extraordinario con 2 años. 2 años donde ha habido muchísimo. Hemos tenido dificultades internas, gordas, hemos tenido unas primarias que las ha superado con una amplia mayoría. Todos los militantes del Partido Socialista en Canarias votaron por José Miguel Pérez y por otro compañero que se debatió en unas primarias. Él ganó las primarias ampliamente, con un 70 y tantos % del voto de todos los compañeros y compañeras de todo el partido en Canarias. Por lo tanto, es un candidato sólido, un candidato que los militantes conocen, un candidato que en estos 2 años ha llevado al partido a una situación buena, no es la ideal, pero es mejorable. Y tiene un proyecto, creo que tiene un proyecto para los próximos 4 años, asentar la recuperación del Partido Socialista, recuperar la confianza de los ciudadanos, que es a lo que nos debemos, y al mismo tiempo hacer desde el gobierno y desde las instituciones ese dique de contención contra esas políticas de derecha del Partido Popular que nos afecta diariamente. Señor Cruz, debe ser que los que estamos fuera no vemos tan bien las cosas, porque tal como se prevén las cosas, como ha pasado el proceso precongresual del partido, no se espera un apoyo entusiasta a José Miguel Pérez como de nuevo secretario general. Sí, yo le digo por todas las batallas internas que ha habido en las distintas agrupaciones locales, sobre todo de las 2 islas capitalinas. ¿Qué le falta
¿Le falta algo a José Miguel Pérez para consolidar su liderazgo o es que el partido no termina de ver al señor Pérez como su líder nato? Bueno, líderes natos en el partido nunca hay, ¿no? Hay líderes, yo creo que los liderazgos se construyen y se van reafirmando. Lleva 2 años, yo creo que está reafirmando un liderazgo. Además, yo creo que tiene el apoyo importante del partido, no ha perdido ninguna votación de la Ejecutiva Regional. No ha perdido ninguna votación del Comité Regional del Partido, donde están representados pues un comité del proceso ordinario del otro secretario general, de Juan Fernando López Aguilar. Por lo tanto, estamos hablando de que en estos 2 años sus decisiones, sus propuestas, sus apuestas han sido respaldadas ampliamente por el partido. Y el partido con carácter general, desde compañeros que le combatieron con una propuesta alternativa en el Congreso, donde él salió secretario general, a todas las otras decisiones que se adoptan por el partido de ordinario y a diario. Es decir, en los próximos congresos se verá, el partido se decide en los liderazgos con votos. Y los votos de los militantes van a reflejar si hay liderazgo o no hay liderazgo. El liderazgo del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ganó el Congreso del PSOE con 7 votos o 9 votos de diferencia y consolidó el liderazgo. El liderazgo del Partido Socialista no es una cosa que se elige a dedo y ya está para toda la vida, ¿no? Sino hay que mantenerlo y hay que consolidarlo permanentemente. El partido es un partido muy vivo y por lo tanto hoy el líder tiene que mantener, tiene que trabajar por el partido y por la acción política que nos marcamos en los congresos, y José Miguel lo hará para obtener el respaldo del militante, y lo tendrá que seguir manteniendo y haciendo en los próximos 4 años. Los apoyos formales a veces despistan bastante dentro de los partidos, sobre todo cuando hay una contestación interna tremenda, y usted lo sabe igual que yo. Bueno, yo esa contestación no la percibo. Yo no. Yo ¿será creo que yo no estoy fuera y entonces por eso veo las cosas de otra manera? Claro. La opinión publicada o la información de parte a la información. Mire, le digo un dato. La decisión más importante que ha adoptado el Partido Socialista en los últimos 2 años dentro es el pacto no con Coalición Canaria. Después de 18 años de confrontación con Coalición Canaria, porque es la realidad, una confrontación dura en Canarias. Y decidimos por un 80 y tantos % el pacto con Coalición Canaria. Es una decisión en la que además los que estaban en contra o se abstuvieron en esa decisión, posteriormente han manifestado públicamente de que ahora apoyan ese pacto en Coalición Canaria porque fue una buena decisión. Porque fue una buena decisión, porque en estos momentos es lo que mejora a los ciudadanos. Nosotros, el partido es un instrumento, no es un fin en sí mismo, y como instrumento tenemos que hacer una política que favorezca a los ciudadanos desde la óptica socialista, servicios públicos, etcétera. Y eso es lo que está haciendo. Enrique. Bueno, siguiendo un poco con la línea de la que estamos hablando, a mí más que las personas, si va a ser José Miguel Pérez o va a ser otro, es los aportes que el Partido Socialista puede hacer a la política canaria. Y en ese sentido he escuchado pocas cosas novedosas de un programa socialdemócrata a tal necesidad de Canarias. De hecho, la práctica me parece que a veces es todo lo contrario. Yo me leo la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales aprobada recientemente por el Parlamento de Canarias y se me parece bastante algunas medidas que el Partido Popular toma a nivel del Estado. Baja de sueldos a funcionarios, recortes en lo público, subida del IGIC, como los otros suben el IVA. No parece que haya un programa alternativo que implique un cambio en el modelo económico y en el padecimiento sobre todo de la gente que peor lo pasa. Le quería preguntar por eso si realmente tienen una alternativa socialdemócrata para Canarias, y en segundo lugar, respecto a los resultados electorales, aquí hay una paradoja, ¿no? Los peores resultados electorales, la mayor cuota de poder, ¿no? Es una paradoja curiosa que, por cierto, creo que el Congreso Estatal tampoco ha corregido el problema del PSOE en España, porque uno ve las encuestas 6 meses después de que el PP haya hecho 20.000 recortes que afectan a la ciudadanía y pierden algo de intención de voto, pero no la recupera prácticamente el Partido Socialista en unas condiciones óptimas para crecer, ¿no? Julio Cruz. Vamos a ver, en relación por lo último, el tema del Estado, mire, lo que se ha comprobado después de las elecciones y los recortes del Partido Popular es que ningún gobierno
después de ganar unas elecciones, más por mayoría absoluta, había caído tanto como cae el Partido Popular. Hasta que no pasen 6 o 7 meses, el partido que pierde las elecciones no empieza a recuperar votos. Sí, pero el problema es que quien crece empezaremos a recuperar, Izquierda Unida, no ustedes. Nosotros empezaremos a recuperar votos, estamos empezando a recuperar, hemos recuperado 2 puntos, pero es que el gobierno con el Partido Popular ha caído 9 puntos en 6 meses. Pero no me preocupa eso, porque las elecciones son dentro de 4 años. Ahora tenemos que trabajar por resolver los asuntos. España está en una situación complicada y el Partido Socialista está arrimando el hombro como siempre. No ha hecho como hacía el Partido Popular, mirar para otro lado y lo que decía el señor Montoro, que caiga España, que ya nosotros lo salvaremos. No, nosotros no queremos que caiga España. Queremos apoyar al gobierno en lo fundamental, en Europa, en este fin de semana. El señor Rajoy está en la cumbre con el apoyo del Partido Socialista para lo mejor, para intentar salvar a España. En la política canaria nosotros tenemos un programa socialdemócrata. Estamos en unas propuestas también socialdemócratas, pero claro, no es lo mismo hacer política socialdemócrata en vaca gorda, cuando hay muchos recursos económicos y las arcas públicas están llenas, que cuando no las hay. Y no es lo mismo cuando estamos en un escenario presupuestario donde teníamos unos presupuestos basados en compromisos del gobierno de España, convenios firmados, etcétera, con Canarias, que 3 meses después, en razón de unas elecciones andaluzas y en función de intereses particulares del Partido Popular, observamos que nos hace un recorte el Gobierno de España al presupuesto de la Comunidad Autónoma de 850 millones de euros. 850 millones de euros que tenemos que afrontar. Y hay 2 maneras de afrontarlo. Yo creo que es política socialdemócrata, hacer recortes, bajar el sueldo de los funcionarios, si significa no echar a 3.550 profesores a la calle, si significa no echar a 1.400 o 1.500 médicos, enfermeros a la calle, porque eso significa reducir los servicios públicos esenciales, es decir, los servicios públicos hay que mantenerlos, al menos en lo fundamental. Porque 850 millones de euros no son fáciles en un presupuesto de 6.400 millones que tiene la Comunidad Autónoma. Y ese recorte tenemos que hacerlo porque gobernar implica tomar decisiones y priorizar. Y nosotros priorizamos los servicios públicos. Santi. Usted sabe que antes, y ahora me imagino que también, cuando la gente se casaba, iba a la iglesia, al juzgado, decían, oiga, eso es para toda la vida, el matrimonio. Ustedes contrajeron matrimonio hace un año con Coalición Canaria. No sé si es un matrimonio de conveniencia y tienen ese pacto con el que gobiernan. Y le digo de conveniencia porque ustedes durante el año que llevan con Coalición Canaria gobernando han tenido que tragar con historias que durante bastante tiempo ustedes fueron muy críticos. Y no lo voy a detallar, pero sabe usted que ha habido momentos ahora en la gente digo que decir, hombre, mire, es que esto la pasada legislatura dimos leña, pero ahora es un proyecto del gobierno. Le pongo de ejemplo que durante esta legislatura al año en 2 consejos de gobierno, pues por ejemplo, con el despido de funcionarios se levantaron ustedes de la mesa y dijeron, mire, yo eso no lo voy a aprobar. Y no le digo nada el concurso de licencias de radio que también se levantaron de la mesa. Le pongo 2 ejemplos de políticas del gobierno que ustedes han dicho, yo por aquí no, yo por aquí no. Entonces, sé que me va a decir, señor Negrín, mire, no, esto va a durar el matrimonio hasta final de la legislatura. Ya lo han dicho ustedes un montón de veces. ¿Usted cree que va a durar hasta final de la legislatura? Porque hay una gran parte de su partido que yo creo que llegando al 2015 dirá, no, yo en el gobierno, con el desgaste que hay, yo mejor llegar allí por separado, y ya veo yo cómo lo hago. Julio Cruz. El futuro está por escribir. El futuro está por escribir, pero ahora sí le digo, el pacto que hicimos nosotros, el Partido Socialista, con Coalición Canaria, es un pacto a 4 años. Y nosotros cumplimos lo que prometemos y cumplimos lo que firmamos. Intentamos cumplirlo si no se sale de la letra y del espíritu y si no hay una cosa muy gorda que rompa ese acuerdo. Pero en principio nosotros vamos a cumplir, estamos convencidos de que vamos a cumplir el pacto y estamos convencidos también que Coalición Canaria lo va a cumplir. Creo que es bueno dar estabilidad a las instituciones, más en una época difícil como la actual, y la estabilidad está garantizada con 36 diputados en el Parlamento de Canarias para un gobierno que tenga que adoptar las medidas correspondientes desde una óptica de centro-izquierda. Nosotros representamos ahí una contención clara a un Partido Popular que está haciendo política a nivel nacional que nos afecta como ciudadanos y que el gobierno de Canarias está intentando contener en lo que tiene sus competencias, porque hay algunas decisiones del gobierno de España que nosotros no podemos contener. No podemos contener porque son de obligado cumplimiento y por lo tanto nos afectan como ciudadanos en materias de servicios públicos esenciales, como el tema sanitario en algunos aspectos. Pero nosotros, el acuerdo y la forma de gobernar no es la misma que gobernar solos que no gobernar, estamos en un pacto y por lo tanto el pacto significa ceder parte de lo que tú considerabas o que llevas en tu programa, igual que Coalición cedió parte de lo que lleva en su programa electoral. Hemos hecho un programa de gobierno, un programa consensuado entre las 2 partes de mínimo y ese programa lo estamos llevando a cabo con un escenario muy difícil donde nosotros
tenemos el hacha del Gobierno de España que afecta de ordinario a Canarias de una manera más considerable al resto de las comunidades autónomas, nos castiga sectariamente casi todos los días, pero además con un presupuesto muy restrictivo, y nosotros tenemos que garantizar esos servicios públicos e intentar que no se despida al sector público, intentar que la educación se siga dando, que la sanidad se siga dando, y eso lo estamos haciendo con Coalición Canaria, ahora creo que bastante de forma leal, tanto por ellos como por nosotros, y espero que el Gobierno dure 4 años. Estamos en el envite, vamos a continuar y entramos, Emilia, en el capítulo, hablaban de sanidad ahora, de las reuniones que ha habido en Madrid para el copago, la reunión del presidente del Gobierno canario también con la ministra de Fomento y lo que pasa en el Hierro. Exactamente, otros 3 asuntos que vamos a poner sobre la mesa. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, se ha reunido en Madrid con la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre la mesa temas fundamentales para las islas como la financiación del convenio de carreteras o la aplicación del tacógrafo, pero las cuestiones más importantes han sido las relativas a la gestión aeroportuaria. Rivero ha reclamado de nuevo un sistema telemático que gestione los descuentos de residentes sin tener que regresar al antiguo certificado de papel. Además, ha denunciado que la bonificación de las tasas aéreas que reclama su ejecutivo para incentivar la llegada de visitantes se vaya a aplicar a Baleares y no a Canarias. Según Rivero, es una discriminación que afectará gravemente a nuestro sector turístico. Reunión con Fomento y en el mismo día reunión también de las comunidades autónomas con la ministra de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud para comunicarles que todo está listo para aplicar el copago farmacéutico. Canarias ya ha manifestado su desacuerdo ante esta medida que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Además, la consejera Brígida Mendoza ha planteado al Ejecutivo Estatal una serie de medidas encaminadas a jóvenes y pensionistas y ha vuelto a reclamar la deuda histórica que el Estado mantiene con las islas en materia de financiación. Y no podemos olvidarnos esta noche tampoco del Hierro. Las zonas del Julán y la Dehesa vuelven a estar en preemergencia. El semáforo ha pasado de estar en verde a amarillo por riesgo volcánico en estas zonas tras detectar movimiento de magma y deformación de la isla. El dato es importante, según los expertos, porque la isla se ha elevado 5 centímetros en 4 días. También ha crecido en horizontal de 3 a 4 centímetros. La Dirección General de Seguridad, que coordina el Plan de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias, el PVOLCA, ha confirmado que desde que comenzó este proceso magmático el pasado domingo se han registrado más de 750 terremotos. Bien, pues de estos otros 3 asuntos hablaremos enseguida a la vuelta de publicidad. Estamos en un minuto aquí. Estamos en el envite hoy con el secretario de Organización del Partido Socialista Canario PSOE, Julio Cruz. Estamos en la víspera, horas antes del Congreso, del 12º Congreso del Partido Socialista en Canarias, hablando de eso, de lo que el PSOE se dispone a celebrar y también de la actualidad en la que estamos inmersos. Voy a pedir a los periodistas que hagan una reflexión, una opinión sobre qué les parece lo que está pasando en el Hierro en las últimas horas. A mí me parece que no deja de ser una expresión más de la naturaleza, que debemos estar habituados y tener muchísima paciencia, y creo, yo realmente, como hago en la vida en general, yo lo tomaría como una virtud, como algo excelente para poder llegar a acuerdos con las facultades de geografía de toda Europa o de todo el mundo, para que todos los alumnos de geografía puedan ver en qué consiste un volcán activo, porque seguramente será la única vez en su vida que lo hagan. Es decir, haría de la tragedia o de la desgracia, haría una posibilidad económica y traería muchísimos alumnos de las facultades hacia el Hierro. Almudena. Pues yo quería relacionar el tema del Hierro con una iniciativa que se ha aprobado esta semana en el Parlamento, además por unanimidad, para que el Gobierno empiece a introducir en el currículo escolar una formación entre los alumnos de la ESO, básicamente una formación sobre la autoprevención. Entonces, esto del Hierro viene ni al pelo. Justamente para eso. Enrique. Bueno, simplemente mostrar la solidaridad con gente que entra otra vez en situación de incertidumbre, que ya les hizo sufrir muchísimo durante mucho tiempo, y espero y deseo, y lo comentamos en los previos, que no se vuelva a repetir el enfrentamiento entre sectores científicos
que a mí me da la impresión de que había mucho ego desatado. Y espero que todo el mundo sea responsable y que la información fluya de manera razonable, sin generar alarmismo y sin que nadie pretenda salir el más bonito en la foto. Sí, sí. Santi. Que esto es normal, que sabíamos que iba a ocurrir, que los científicos lo habían dicho, que va a seguir ocurriendo, que está en una zona deshabitada, que nadie sabe qué va a pasar a medio plazo, lo han dicho los científicos, y hombre, hay que sacar buenas sensaciones de este tema porque precisamente la isla del Hierro estaba económicamente empezando a reflotar otra vez. Dejémosles que sigan viviendo, dejémosles que sigan reflotando y que por favor los medios de comunicación seamos responsables, con imágenes y con historias de este tipo, para que esto sea pues algo normal. No olvidemos, señor Cruz, que el presidente del Cabildo es de su partido. Está el hombre de nuevo enfrentado a una segunda crisis sísmico-volcánica. Bueno, estamos ante una situación complicada. Evidentemente, no solo el presidente del Cabildo, sino todas las instituciones y todos los ciudadanos de la Isla del Hierro. Quiero expresar la solidaridad personal y del Partido Socialista en esta materia y con todos los ciudadanos que viven en la isla. Y creo que todos los canarios estamos a su lado en si pasa algo, pero pensando que, como señalaban los contertulios, pues no se sabe lo que va a ocurrir. Y creo que hay que tomarse las cosas con mucha filosofía, mirar hacia adelante y de aquí salimos y siempre será una oportunidad lo que aprendamos de las crisis que están en este momento, que pueden venir, pero desearles lo mejor y que la isla pueda salir de ese valle que ha ocurrido en los últimos meses y que lo han pasado muy mal y que espero que en esta ocasión no ocurra lo mismo. La restingolita se puso de moda entonces, volveremos al lenguaje, el tremor, todo aquello que nos invadió, un léxico y un vocabulario que nos acostumbró y nos obligó, como en economía con la crisis, a saber qué pasa cuando ocurren estas crisis sísmico-volcánicas. Ojalá que sea lo más suave en este caso, no como entonces que fue bastante tormentosa. Vamos a entrar en lo que se ha hablado estos días. Esta semana se ha entrado en materia en cuanto a sanidad y en cuanto a inversión en carretera por dos reuniones importantes, una del presidente canario con, como decía Emilia, con la ministra de Fomento. Se ha hablado de dinero para las carreteras y también la reunión que ha habido de la Interterritorial de Salud para el tema del copago, que está a la vuelta de la esquina. No es novedad en España, había copago en la realidad, pero ahora se va a llevar efecto, nos va a tocar el bolsillo a todos. Preguntas al respecto, Juanma. En cuanto a la relación Canarias-Estado, me ha sorprendido y me han llamado mucho la atención casi sus últimas frases antes de la publicidad, donde decía que, bueno, que el Estado aplicaba el hacha con políticas discriminatorias contra Canarias. Bueno, tenemos un ministro canario, es decir, se sienta todos los viernes de pasión, ¿no?, que nos han tocado vivir en el Consejo de Ministros. Realmente, sinceramente le digo, dudo mucho que todo un gobierno del Estado, con un ministro canario además, se dedique especialmente a discriminar a la comunidad autónoma con mayor índice de paro. Pero explíquemelo, pues estoy dispuesto a dejarme convencer. Les voy a pedir brevedad en este tramo. ¿Dónde están esas políticas? A los periodistas y al invitado. Brevedad, por favor. Sí, creo que, primero porque el ministro es canario, pero no ejerce de canario. Y las políticas, las acciones políticas del gobierno de España afectan mucho a Canarias cuando se aplican de manera lineal. Canarias no es territorio peninsular. Si no se discrimina en las acciones, en las decisiones que se adoptan para todo el territorio nacional, se discrimina positivamente en el sentido de que tenemos, como usted señala, más paro, más alejamiento, etcétera, y no se hace una discriminación positiva para Canarias, se nos perjudica y se nos perjudica de una manera considerable. Almudena, brevemente, por favor. Usted antes justificaba los recortes aprobados por el Gobierno de Canarias para mantener los servicios públicos. Me sorprende que ese mismo argumento no sirva para la política nacional. ¿No cree que ahí debe ser una posición un poco más responsable? Señor Cruz. Bueno, yo estoy de acuerdo en que si la decisión es común para todos los ciudadanos españoles, a nosotros se nos aplique con criterios, con esa especificidad canaria, que no lo hacen. Pero mire, cuando en carretera, le pongo un ejemplo que es meridiano, si en carretera el gobierno de España gasta en el año 2012 400 millones de euros más que los que tenía en el año 2011 y a Canarias en el convenio firmado se nos recortan 138 millones, hay un castigo directo y especial a la comunidad autónoma de Canarias. Y políticas de esas, hay muchas decisiones del gobierno de España, muchas decisiones que nos afectan de una manera considerable. Enrique, brevemente, por favor. Sí, bueno, llevo el tiempo menos de todos, voy a protestar. Estamos mal de tiempo. La financiación autonómica discrimina a Canarias y eso firmó siendo presidente el señor Zapatero, si no me equivoco. Son 600 millones de euros al año menos que el resto de las comunidades autónomas, que la media, por lo tanto, solucionaría parte de los problemas de los servicios públicos. Y luego respecto al tema del copago, que me preocupa muchísimo, ¿no? Mi opinión es que los sistemas sanitarios se deben financiar con la fiscalidad
pagando más los que más tienen. En este caso se castiga al revés. O sea, personas, por ejemplo, pensionistas, que ahora van a tener que pagar una parte de sus medicamentos, son gente que hoy, en la situación de crisis actual, hay muchos que están sosteniendo a sus hijos y a sus nietos. O sea, no solo esos 800, 900 euros que ganan son para su vida personal, sino para familias enteras. El que encima se les castigue, pues mal asunto. Cuando ustedes lleguen al poder, que llegarán otra vez, ¿modificarán estos cambios en el modelo sanitario o nos vamos a tener que trabajar para siempre? El Partido Socialista, en primer lugar, en relación a la financiación autonómica, es mala para Canarias, pero quien la negoció con el Gobierno de España y defendió los intereses de Canarios mal en su momento fue el señor Soria, consejero de Economía y Hacienda, quien firmó el pacto Rivero de la financiación autonómica. Esa es la realidad. Y la financiación autonómica nos perjudica de una manera considerable a Canarias. Eso es cierto. Y por lo tanto hay que renegociarla. Se ha planteado ya el Gobierno de España y esperamos que se haga. En cuanto al copago, nosotros lo cambiaríamos. Mire, lo hemos dicho por activo y por pasivo, lo hemos dicho a nivel nacional. El copago paga más el que más enfermo está, en primer lugar. En segundo, rompe el sistema de solidario de la caja única en todo el Sistema Nacional de Salud. Y además, como dice el Partido Popular, dice que quiere que sea disuasorio el copago. Y nosotros lo que no queremos nunca es que sea disuasorio que los enfermos se tomen sus medicamentos. Por lo tanto, el copago creo que perjudica de una manera considerable a todos los ciudadanos y nosotros no estamos de acuerdo. Santi. Señor Cruz, frase del presidente del Gobierno ayer por la tarde en Madrid tras salir de la reunión. A ver si la ministra nos deja 20 millones más para ir escapando en carreteras. ¿Cómo que en carreteras? 20 millones. Pues será 20 millones para los hospitales, para las listas de espera, para que no se cierren hospitales, para que no se cierren colegios, para que no haya ajuste. 20 millones en carreteras para ir escapando. Bueno, yo creo que la decisión, evidentemente, en los temas sanitarios, educativos, etcétera, se financia por el Sistema Nacional de Salud, por el Sistema Nacional de Financiación y la parte que nosotros tenemos un déficit de 600 millones aproximadamente anuales y que por lo tanto eso hay que corregir. Y lo que se refería el presidente es a 20 millones más, porque nos han quitado 138 millones del convenio firmado y carreteras ejecutándose y contratadas. Si no nos dan 20 millones de euros más, muchas de las carreteras que están en estos momentos en ejecución ya están paralizadas y otras muchas, si no se aplica una pequeña cantidad, se perjudica. Es decir, un puente no se puede parar a la mitad, porque si lo vamos a reiniciar dentro de 2 años hay que tumbarlo y volverlo a hacer. Eso es lo que se trata, es decir, 20 millones para paliar esas situaciones de ese recorte tan brutal en la infraestructura de toda Canarias. Le voy a enseñar en Canarias varios puentes que se han quedado a la mitad. Ahora hay que enfrentarse al fototest de Emilia, si no me boicotea los compañeros, que saben que estamos muy mal de tiempo hoy. El fototest de Emilia no se puede obviar y usted tendrá que afinar. No se puede quedar a la mitad tampoco, claro, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera fotografía, si no les importa. Ahí la tenemos a Alfredo Pérez Rubalcaba, que precisamente viene al Congreso el domingo a acompañarles. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que es un líder nacional del Partido Socialista, que creo que va a ser un magnífico secretario general y que tiene muy presente Canarias. La conoce muy bien de su etapa en los distintos ministerios y colabora muchísimo con la Comunidad Autónoma de Canarias y con el partido en Canarias. Muy implicado en Canarias y creo que nos beneficiará mucho como partido y como región. Bueno, pues vamos con la siguiente fotografía. Queremos saber también su opinión acerca de José Manuel Soria, el secretario general del Partido Popular. Como decía un compañero antes, un ministro canario, que todos nos alegramos cuando fue elegido por el señor Rajoy como ministro, porque un canario siempre es bueno que se siente en el Consejo de Ministros, pero la gran decepción de Canarias, una decepción porque no ha aplicado nunca ni ha ejercido nunca de canario en los 6 meses que lleva sentado en el Consejo de Ministros. ¿Sabe usted si hay previsto una reunión o no entre el presidente canario Paulino Rivero y como portavoz Soraya Sáenz de Santa María? No lo sé, no lo sé. Por parte del gobierno estatal. No lo sé, si es de las relaciones del gobierno de España con el gobierno de Canarias, creo que tienen que ser unas relaciones institucionales como cualquier otro gobierno, tiene que haber un respeto mutuo en cada uno en su ámbito de decisión y deben ser relaciones fluidas desde mi punto de vista. Y me parece razonable que el presidente Rivero se reúna con cualquier ministerio, cualquier ministro, cualquier vicepresidente del gobierno de España, pues a menudo, me parece ordinario, normal y sería bueno que así sucediera sin ser noticia. Bueno, pues dejamos al presidente del Partido Popular en Canarias y seguimos con el presidente canario Paulino Rivero. ¿Qué opinión tiene? Bueno, tengo la opinión de un presidente de gobierno que está haciendo una labor difícil en un momento muy complicado para la comunidad autónoma y le deseo que su gestión y su acción política sea de éxito porque será lo que a Canarias nos saque adelante en estos momentos, que él tiene la responsabilidad máxima de gobernar Canarias. Seguimos y en esta ocasión lo vamos a hacer con Angela Merkel. Angela Merkel es
una primera dama o una responsable de un gobierno tan importante como Alemania, que veranea en la isla La Gomera, por lo tanto me parece esencial que siga viniendo a la isla La Gomera, pero el que deseo en que, conociendo Canarias, que no es fácil en un dirigente de ese nivel, pues que tenga la sensibilidad en estos momentos para que España pueda salir hacia adelante. Todos los ciudadanos de Europa que estamos en dificultades, seamos solidarios con los que más tienen y también les compramos a ellos. Es decir, Alemania depende mucho de España, depende del resto de Europa para vender sus productos y necesitamos ahora que Alemania sea solidaria y ella puede aplicar esas políticas, y creo que tiene que ser menos conservadora y más socialdemócrata, o más apostar por la solidaridad entre todos los europeos. Lo deseo y espero que ese sol que coge en La Gomera le alumbre para hacerlo próximamente. Que le siente bien, ¿no? Que le siente bien en este fin de semana. Ahí tiene mejor cara que la que tenía ayer o antes de ayer en la televisión. Con todo el trabajo que está teniendo. Vamos con la última fotografía. Esta fotografía corresponde a su isla, precisamente. Usted es de La Gomera. ¿Qué le parece que le vayan a dar ese título de reserva a la biosfera en julio? Se lo vayan a reconocer. Me parece un reconocimiento a una labor importante de toda la historia de la isla La Gomera y de los miles y miles de gomeros y gomeras que han mantenido la isla como está en la actualidad. No es un patrimonio de lo que estamos viviendo en la actualidad, sino que sobre todo de nuestros antepasados. Tenemos el Parque Nacional, que es esa foto, el Parque Nacional Garajonay, patrimonio de la humanidad, una joya del terciario de Laurisilva, y además tenemos un trabajo de ese reconocimiento de reserva a la biosfera, que ahora todos los gomeros tenemos que trabajar un poquito más para que los que nos sucedan, nuestros hijos, nuestros nietos, pues cuando encuentren la isla tal como nosotros la hemos recibido desde un punto de vista sostenible, que es lo que se trata. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la parte que le toca. Gracias. La verdad que sí, La Gomera es de las pocas islas que les faltaba obtener la reserva de la biosfera. Entramos en el último tramo, 30 segundos para cada periodista. Los invitados también dispondrán de ese tiempo para editorializar, reflexionar, para subrayar lo que deseen, lo más importante. Juanma. Pues a mí me gustaría decir que durante años, pero especialmente desde 2007, la Administración siguió contratando a miles y miles y miles de trabajadores mientras el mercado se encogía. Me gustaría tener los años suficientes para que un partido como el socialista, al que quizás injustamente siempre se le pide un plus de ética, impulse una reforma de la Administración que se adecúe al gasto y al coste y al tamaño que merecen los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Juanma. Almudena Sánchez. Pues yo vengo segundos. con una buena noticia, porque no solamente el Gobierno nos ayuda a mantenernos a dieta por esto los recortes, sino que un equipo de investigación del Hospital Clínico Santiago está investigando una vacuna para evitar que los que nos ponemos a dieta todos los veranos ganemos kilos en invierno. Está bien. Entonces, eso, muy bien. Está muy bien, que no ver si lo ocurra lo de descubren. siempre, que engordamos y después en verano Claro, queremos adelgazar a toda velocidad. eso es lo malo. Enrique, tu tiempo, 30 segundos. Primero, la esperanza en esa cumbre europea que pueda cambiar, pueda girar las políticas que hasta ahora se han basado en los recortes, en los ajustes del déficit y la deuda, por una política justamente contraria de inversión y estímulo a la economía para generar empleo, que es el gran problema. Y otra parte deportiva, ¿no? Congratularme de los éxitos de La Roja, pero decir que me parece inmoral que los futbolistas pretendan no pagar la prima en España, y por cierto que eso se extienda al conjunto de deportistas que enarbolan mucho la bandera española, pero el bolsillo lo tienen en Suiza. Muy bien, Enrique. Santi, 30 segundos. Le digo lo mismo que le dije al último invitado que estuve aquí yo aquí en el envite. Por favor, piensen en los que cada día no tienen nada que hacer cuando se levantan por la mañana. Tenemos un 32-33% de paro, vamos hacia el 36%. Es muy triste levantarse y no tener nada que hacer por la mañana, de verdad, en serio. Y felicitar desde aquí, desde luego, a Pedrito y a Silva, dos futbolistas canarios, que anoche nos alegraron y que estoy seguro que el domingo nos van a hacer felices, aunque sea por un ratito, de verdad. Ojalá que sí, Santi. Será una alegría inmensa. La primera vez en la historia que una selección gana una Eurocopa, un Mundial y una Eurocopa consecutivamente. Julio Cruz, 30 segundos, un poquito más generoso de lo que usted considere más importante subrayar como cierre del programa.
Bueno, yo creo que en primer lugar la decisión europea, ¿no? Nos jugamos mucho este fin de semana, todos tenemos la esperanza de que esos líderes por una vez piensen sobre todo en todos los ciudadanos de Europa y acierten las decisiones que adoptan en ella. Por lo tanto, ese es el primer deseo, porque ese deseo es fundamental a efectos de salir hacia adelante. El segundo, y no por menos importante, aunque es lúdico, es el tema de la selección española de fútbol. Creo que es una buena noticia, espero que gane y esperamos todos los ciudadanos tener y ganar además a Alemania, que eso significa una buena resultado. O Italia, bueno, ya lo veremos hoy. Ya lo veremos. Por lo tanto, será un día alegre en todo caso para España, porque ya hemos hecho historia llegando a la propia final. Me parece darle una felicitación a todos los jugadores. Y por otro, y en tercer lugar, decir que el Partido Socialista, su principal preocupación, su principal acción que vamos a cometer este fin de semana es poner a punto el partido y poner a punto nuestras ideas, nuestras propuestas para resolver o intentar resolver en lo posible y en las instituciones donde gobernamos y desde el partido donde no gobernamos la principal problema que tiene esta sociedad y que tiene Canarias, que es el paro. El paro es la principal lacra, todos tenemos que poner el mayor esfuerzo en paliar esa situación y garantizar desde el Partido Socialista que vamos a ser contundentes en la defensa de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación pública, y que tiene que ser garantizada por los presupuestos generales de la comunidad autónoma, los presupuestos generales del Estado, y esa va a ser la principal labor de la acción política del Partido Socialista en los próximos años. Pues Julio Cruz, secretario de organización del PSOE, muchas gracias por haber estado en el envite, en el último envite de la temporada. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buenas noches. A los periodistas compañeros, hasta siempre, hasta la próxima. Gracias. Y Emilio, hasta la próxima temporada también. No, pues hasta la próxima. Y a ustedes, gracias y sigan en compañía de la Televisión Canaria. Hasta la próxima temporada en el envite.